El siguiente programa es ajeno a BA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de Bacanal por seguir en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. 10 de enero del año 2019. Es una felicidad contar con un jueves diferente, con el inicio del fin de mucha traición, de mucha irresponsabilidad por diferentes sectores, de muchas cosas que no tienen calificativo alguno, pero de las cuales el pueblo de Guatemala debe escribir en su historia y en sus anales para que en la vida se vuelva a cometer el mismo error. Doctor, gracias por estar aquí. Un gran gusto, Karina. Muy buenos días y buenos días a todos los televidentes. Buenos días, doctor. Primer tema. Pues dentro de la coyuntura nacional, uno de los dos grandes temas es la resolución que emitió con fecha 9 de enero a las 5 de la mañana la Corte de Constitucionalidad en un intento vano por detener la expulsión de la CICIG. Eso lo hicieron a las 2 de la madrugada para amanecer ayer. Sí, a las 5 terminó la sesión. Ok. Tenían 8 horas de estar reunidos. Lo primero que cabe señalar aquí, y que se ha dicho docenas de veces, pero que nunca se insistirá suficiente, es que la Corte de Constitucionalidad no tiene absolutamente ninguna jurisdicción ni ninguna competencia sobre cuestiones de derecho internacional que la Constitución Política de la República le asigna expresamente al presidente. Sin embargo, hay todavía toda una serie de anomalías y más que anomalías, delitos contenidos en esa resolución que me gustaría que analizáramos en un comunicado que la misma Corte, no vamos a leer toda la resolución porque no habría tiempo en el programa, pero sí quisiera que pusiéramos en pantalla y fuéramos analizando una comunicación en la que la Corte de Constitucionalidad puso el por tanto de esta resolución. Acumuló ahí diferentes amparos que no voy a entrar a mencionarlos, pero tal vez sí valdría la pena decir que fueron interpuestos por Manfredo Roberto Marroquín, Marco Vinicio Mejía Dávila, Miriam Catarina Roquel Chávez como procuradora adjunto de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Helen Beatriz Mac Chan, Rodilio Barbelí García Orozco, Roselín Eunice García Bautista, Rodilio Alberto García Bautista y Mauricio Rodbelí García Bautista. Todos estos amparos fueron interpuestos contra el presidente de la República, el Congreso de la República y la ministra de Relaciones Exteriores. La Corte acumuló todos los amparos y resolvió lo siguiente. Dice, al resolver respecto de la protección interina solicitada, se refiere al amparo provisional. Por las razones que quedaron señaladas en el auto, el tribunal estimó pertinente otorgar el amparo provisional con los siguientes efectos. Y dice, primero, dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, como que hubiesen sido todas,
de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Esto es manifiestamente anómalo, porque no se trata de la impugnación de una decisión, sino se trata de la impugnación de un acuerdo gubernativo que contiene la decisión. La diferencia es muy importante, porque con un recurso de amparo, con una acción de amparo, solo se puede impugnar un acto o una resolución. Cuando se trata de una disposición de carácter general como una ley o un acuerdo gubernativo, como en este caso, el amparo no es la vía para impugnarlo. Luego dice, bueno, entonces está dejando en suspenso la decisión, pero no suspendió el acuerdo gubernativo. Por esta razón el acuerdo gubernativo sigue vigente, porque no fue atacado el acuerdo gubernativo, no fue suspendido. El acuerdo gubernativo 2019, que dio por terminado el acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala, que dio nacimiento a la CICIG, sigue vigente. No ha sido afectado por esta resolución. No fue tocado en esta resolución. Sigue vigente y todas las disposiciones que son consecuencia de ese acuerdo siguen vigentes. No hay ninguna disposición que haya dejado en suspenso el acuerdo gubernativo. Ellos sabían que no podían dejarlo en suspenso con un amparo, porque no es que sean tontos, son de mala fe. Sabían que con un amparo no se puede dejar en suspenso una disposición de carácter general. Querían ganar tiempo y querían ver cómo hacían para que ese montón de delincuentes que estaban en un reducto guerrillero en la zona 14, porque después les voy a ampliar mi pensamiento, se quedaran y volver a encaramarse en la ola ellos. Mire, ellos han utilizado a estos 3 activistas políticos que, abusando de su cargo de magistrados, están en la Corte de Constitucionalidad para impedir la gobernanza de este país, particularmente para impedir todas las acciones que el Ejecutivo ha tomado para enderezar la nave. Pero son tan malos abogados, son tan malos magistrados, que no tienen la menor idea de cómo hacer las cosas. En la segunda decisión que contiene esta resolución dice, se exhorta a las autoridades denunciadas, que no dice cuáles son, para que en el ámbito de sus competencias instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo, para que faciliten el debido funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Mire, una exhortación es una invitación, una incitación a hacer o dejar de hacer algo, pero no es una orden. Una orden es imperativa, jamás una orden puede ser una exhortación. Pero con la amenaza de las órdenes manifiestamente ilegales, que pesa sobre ellos, de acuerdo con el artículo 156 de la Constitución, quisieron encontrar una manera de decir, de simular una orden con una exhortación. Pero ellos solo se clavaron el puñal, porque una exhortación no es una orden. No dice tampoco... No existe eso. Eso no existe. Se inventaron esta terminología. Mire, la terminología existe, pero para las cuestiones puramente de la vida diaria, no dentro de un amparo, ni dentro de una acción de inconstitucionalidad. Leído esto de otra manera, significa lo siguiente: no existe ninguna orden contra ningún funcionario público para facilitar el funcionamiento de la CICIG en Guatemala. El acuerdo gubernativo sigue vigente. No existen órdenes de ninguna naturaleza contra ningún funcionario del Estado.
Entonces, Y luego dice, se tiene como tercero interesado y por lo tanto como parte en el amparo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ya no existía. No puede tener como tercero interesado a una entidad que ya no existe, cuya vida se terminó desde el momento en que la canciller notificó al portugués Antonio Guterres en la sede de la ONU que Guatemala daba por terminado el acuerdo. amén, amén. Entonces está emplazando como tercero a una entidad fantasma, porque ya no existe y los fantasmas no existen. No, pues, Y luego al final dice notificar al presidente de la República, al vicepresidente que no es parte en el amparo, al Congreso de la República de Guatemala que lo interpusieron contra él, pero no se realizó ningún acto en ese sentido. No había nada que impugnar del Congreso. estaban confundidos del cerebro, Sí. o lo hicieron perfectamente Miren, el mal. Congreso de Lo vacaciones, hicieron perfectamente mal para ellos Mire. y bien para la población. todos los diputados de vacaciones, y aquí acusados de estar terminando el acuerdo de la CICI. ¿Cómo es posible explicar eso? Ministra de Relaciones Exteriores también la impugnaron, interpusieron el amparo contra ella. Ministro de Gobernación no tuvo absolutamente nada que ver con la decisión. Ministro de la Defensa Nacional tampoco. Consejo Nacional de Seguridad tampoco. Procurador General de la Nación tampoco. Fiscal General y Jefe del Ministerio Público tampoco. La notificación que se efectúa a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo, que no decidió nada. Pero el hecho de que se esté ordenando un amparo contra gente que no, funcionarios que no son parte del amparo, es una muestra de no sé qué calificativo ponerle a este tipo de resolución que no es digno, pero ni de un juez de paz, ya no digamos de un magistrado de las Cortes de Constitucionalidad. Esta resolución es un completo absurdo jurídico. Pero qué bueno, porque le salió perfectamente mal. Sí. Y contradictorio y mal, aberrante. Eso es bueno para el país. Sí, mire, es bueno para el país. Y los evidencia. La mezquindad. Y malo para la dignidad que debe tener un magistrado, malo para la dignidad que debe tener el derecho constitucional. Es una vergüenza, una vergüenza manifiesta. ¿Hasta dónde llegaron? Para cualquier jurista, para cualquier abogado. Es una vergüenza ajena. A mí me da vergüenza que un magistrado de la Corte pueda emitir este tipo de fallos. Me da una gran vergüenza. Les deberían de quitar la licencia. Mire, ya están ahorita en camino de ser procesados penalmente porque el antejuicio ya está en el Congreso. Sin embargo, no todo estaba perdido en la Corte porque la presidente, la doctora Dina Josefina Ochoa Escrivá, emitió un voto razonado que quisiera que pusiéramos en pantalla para leerlo, en donde realmente dio una lección de constitucionalismo, de conocimiento del derecho nacional e internacional. Y me gustaría leer algunos párrafos de ese voto razonado. En el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, párrafo quinto abajo, dice, comienza de tal cuenta, un poquito más, ahí está, de tal cuenta destaco que si bien el artículo 10 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula que procede el amparo cuando una autoridad de cualquier jurisdicción diste reglamento, acuerdo, que es el caso, por eso está destacado con negrita ahí, y lo sigue citando, dice más abajo, después de la palabra énfasis propio que está ahí,
Por vía jurisprudencial, la Corte de Constitucionalidad ha excluido que por medio del amparo prospere la denuncia de disposiciones de carácter general, como es el acuerdo gubernativo, por razón de que para el cuestionamiento de preceptos normativos generales debe instarse la acción de inconstitucionalidad. Lo que está diciendo aquí la doctora Dina Josefina Ochoa es que el amparo no procede, que todo el listado de gentes que leí al principio desconocen totalmente el derecho constitucional, no tienen la menor idea de lo que es el derecho constitucional, solo están acostumbrados al abuso del amparo por medio de magistrados cooptados. Y abogados cuestionados. Sí, y abogados que tienen ellos contratados para su fraude. El párrafo siguiente dice: el criterio principal en el que me fundamento para salvar mi voto encuentra sustento y asidero en la sentencia de 18 de septiembre de 2013 dictada dentro del expediente 714-2013, en la que este tribunal consideró que para impugnar una ley o un acto de carácter general en que no se individualiza a determinado sujeto y que se aplica a todas las personas que se encuentran comprendidos dentro de los supuestos previstos por las disposiciones normativas, el amparo no es la vía idónea, pues la Constitución contempla otros mecanismos para impugnar la validez constitucional de las disposiciones de carácter general y determinar si en las mismas existe violación a determinado precepto constitucional. Aquí está remachando lo que decía en el párrafo anterior. Y luego en el siguiente párrafo, en similar sentido se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en los fallos dictados en los expedientes y cita 1, 2, 3, 4, 5, 6 expedientes, dice para mencionar algunos. ¿Qué significa que hayan más de 5 fallos? Significa que es una doctrina jurisprudencial obligatoria. Eso no quiere decir que ellos no pudieran haber cambiado de criterio, pero solo en otra sentencia de inconstitucional, en que hubieran declarado inconstitucionalidad de alguna otra norma de carácter general. Jamás en un amparo, y menos en un auto de un amparo provisional, pueden tirar por tierra toda la doctrina jurisprudencial que tiene establecida la propia Corte. Mirna, me subiste esto, ¿oíste? Ahí le vamos a buscar el nombre al programa. En la siguiente página comienza el voto. Dice, con base en lo anterior, considero que el amparo no es la vía para cuestionar las motivaciones y los efectos de un acuerdo gubernativo que tiene efectos generales. El siguiente párrafo dice, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y siendo que la separación de criterio únicamente puede realizarse por vía de una sentencia debidamente razonada, no por medio de un auto en amparo provisional como lo realizan en el presente caso, de lo que acababa yo de explicar, debo seguir la jurisprudencia sentada por la propia Corte de Constitucionalidad. Resalto además que los aspectos expuestos en este voto fueron advertidos al resto de mis pares en la sesión plenaria celebrada para el efecto. Esto es muy importante, porque después de advertidos por la presidente del tribunal de que había jurisprudencia, doctrina jurisprudencial obligatoria para ellos, que les impedía hacerlo, de todas maneras lo hicieron, lo cual, más que de mala fe, es delictivo. No pueden alegar que no lo sabían, porque en el delito de prevaricato, uno de los elementos es que la violación de la ley se haga a sabiendas. Por eso es importante esto que dice la Presidente.
porque ya lo hicieron a sabiendas, porque a ellos se los advirtió en el Pleno. Entonces, ¿qué otro delito pudieron haber cometido? Porque no Ese pueden es, decir bueno, que... prevaricato, Pero aparte... violación de la Constitución, usurpación de atribuciones, como lo vamos Dolo. a explicar. El dolo es un elemento que ¿Qué caracteriza ciertos delitos, Como este, ¿verdad? Sí. porque terquedad, Sí, desfachatez, sí, lástima así que es. esos no pueden ser Pero delitos el penales. dolo en sí no es un delito separado, sino que es un elemento del delito. Está intrínseco. El siguiente párrafo dice lo siguiente: habiendo expuesto mi postura relativa a que el amparo no es la vía para denunciar normas de carácter general, considero que es importante, además, pronunciarme sobre aspectos relevantes en los que se fundamenta el fallo del cual me aparto. Así quiero resaltar que esta Corte no es competente para conocer acciones en las que se discuten decisiones adoptadas por el presidente de la República en ejercicio de la función que le asigna el artículo 183 literal O de la Constitución Política de la República de Guatemala, consistentes en dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios internacionales. ¿Qué quiere decir este párrafo? Este párrafo quiere decir que aunque hubieran utilizado la vía de la acción de inconstitucionalidad, tampoco podía conocer la Corte de Constitucionalidad de esa acción, sencillamente porque no tiene jurisdicción, no tiene competencia. Se trata de un asunto cuya competencia corresponde a la Corte Internacional de Justicia. Y luego sigue. En esa línea, resalto que la propia Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reconoce primordialmente a los jefes de Estado, y no en las Cortes Nacionales, las facultades de ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Efectivamente, mire, cuando se celebra un tratado por un delegado de Relaciones Exteriores o el propio presidente, esto tiene que venir al Congreso de la República. El Congreso de la República lo tiene que aprobar. Y una vez que lo aprobó, solo en ese caso puede el Ejecutivo ratificarlo. Ningún tribunal nacional tiene absolutamente nada que ver con eso. Absolutamente Y nada eso que ver. está en la Constitución Política de la República. Por supuesto. Inciso O, artículo 183. Así es, y está también en las funciones del Congreso la aprobación del tratado o acuerdo antes de que pueda ser ratificado. Entonces, aquí los tribunales no tienen vela en este entierro, como se dice generalmente. Dice, continúa ese párrafo: debo indicar que un tribunal constitucional no puede obligar a tal mandatario, único encargado de dirigir la política exterior, a mantenerse como parte de un acuerdo bilateral, pues como se ha expresado en jurisprudencia y cita 1, 2, 3, 4 fallos, esta es competencia única de dicho dignatario. Es decir, nadie más que el presidente tiene esa función, que usurpan estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Me gustaría, se ha dicho que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados no es aplicable al acuerdo ONU-Gobierno de Guatemala, porque no es un tratado. Para ese efecto, quisiera, si podemos poner, que antes de seguir con este documento pusiéramos en pantalla el artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para aclarar de una vez por todas este asunto. El artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dice: acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente convención. El hecho de que la presente convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre estados y otros sujetos de derecho internacional,
en este caso, por ejemplo, Guatemala y la ONU, o entre esos otros sujetos de derecho internacional, entre esas entidades, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará, literal B, a la aplicación a los mismos, es decir, a este acuerdo como el acuerdo ONU-Gobierno, de cualquiera de las normas enunciadas en la presente convención a que estuvieran sometidos en virtud del derecho internacional, independientemente de esta convención. Entonces, ¿más claro? Sí, más claro no canta un gallo. Bueno, pongamos de una vez el artículo 60 de esa misma convención y veamos qué dice para que quede bien claro por qué el presidente tenía todo el derecho de dar por terminado esto. Dice el artículo 60, terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación, que es el caso de Guatemala. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes, en este caso la violación grave que cometió la ONU, facultará a la otra, en este caso el Estado de Guatemala, para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. Y luego, en la página siguiente tenemos la literal 3, para entender qué es una violación grave. Dice, para los efectos del presente artículo, artículo 60, constituirán violación grave de un tratado, literal B, la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado. Durante 16 meses estuvo negándose el portugués Antonio Guterres a atender los requerimientos del Estado de Guatemala para solventar, de acuerdo con lo que dice el artículo 12 del acuerdo, los problemas a que había dado origen su aplicación. Si después de 16 meses de no contestar, eso no es una violación grave que impide cumplir con el tratado, entonces no sé qué más puede hacerlo. No sabemos. Así que mire, la gente que está hablando que el presidente no podía, que no se puede dar por terminado el tratado. Son ignorantes o juegan un juego. Ignorantes, tontos o juegan un juego. Mire, la mayoría, o les gusta jugar a tontos. La mayoría son ignorantes y otros lo hacen de pura mala fe. Se supone que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son ignorantes. Se supone, hay un principio del derecho que se llama iura novit curia, que significa que el juez conoce el derecho. Bajo ese supuesto es que se le nombra juez o magistrado. ¿Qué si no? Que si resulta que lo conocen, pero se hacen los pendejos para avanzar una agenda ideológica cuando dejan de ser magistrados y se transforman en activistas políticos. Mire, como estamos hablando lo que es, yo lo quiero interrumpir para ilustrar. Quiero que usted opine sobre lo que dijo Norma Torres. Es que de verdad, mire pues, es que como es un referente para algunos, y como ven, Norma Torres, pero se descubrió. Lo lindo de esto es que el Eterno hizo que se descubran tal cual son, que se desnuden tal cual son. Y yo necesito que tú pongas ese audio porque de verdad, sí, qué vergüenza. De verdad que a la gran. Qué vergüenza. Sí. Pone el audio como tal de lo que dijo ella tan linda, lo que ella dijo le dijo a Del Rincón, que no tiene nombre, lo que ella dijo, no tiene nombre. Es increíble, es inverosímil. Y después yo les quiero poner también, porque como aquí hay partidos políticos que con esto están temblando, porque estaban metidos en la estructura del crimen del reducto guerrillero, así se le va a llamar, ex reducto guerrillero de la zona 14, que fue bombardeado, estoy hablando en sentido figurado, y todos los comanches con algunos lacras, vendepatrias que todavía están aquí, que de eso se va a encargar la justicia de arrancarlos de raíz, y estoy hablando en sentido figurado. Escuchemos lo que dijo la excelentísima Norma Torres.
Pero el punto que queremos aclarar también, que la Corte Suprema está abajo de la otra corte. ¿Y cómo va a ser una corte, unos jueces de una corte baja, de decir y quitarle la impunidad a los cortes de la otra corte más superior de ellos? Ese para mí es el primer golpe que les están dando para seguir creando este organismo de un dictador en el pueblo guatemalteco. Y la verdad es que, a ver, la Suprema Corte, como dice usted, está la Corte de Constitucionalidad, la Suprema, ¿no? Pero, porque ellos interpretan la Constitución. Pero sí, ellos también se medio lavan las manos, dicen, se extralimitaron los magistrados, ¿no?, al tomar decisiones de política exterior, pero se lo mandan al Congreso. O sea, que realmente los que estarían... A la gran. Doctor, ¿qué piensa usted de la excelentísima guatemalteca? Es una dama y merece todo respeto. Pero mire, para mí de excelentísima no tiene nada. Aquí se ha exhibido como una perfecta ignorante. Una perfecta ignorante de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la ley en materia de antejuicio. La Constitución Política de la República de Guatemala le asigna específicamente al Congreso de la República conocer del antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y la ley en materia de antejuicio prevé que el antejuicio planteado por denuncia ante un juzgado de paz, querella ante un juzgado de primera instancia penal, pase a la Corte para que ésta entre los 3 días lo envíe al Congreso, que es lo que hizo. Eso se llama régimen de legalidad, eso se llama Estado de Derecho, eso se llama imperio de la ley. Esta señora realmente es una vergüenza internacional. ¿Cómo es posible que una persona ignorante totalmente del derecho guatemalteco se ponga a emitir opiniones tan tontas sobre una materia tan delicada? Pero como ella ha venido atacando a Guatemala, ella ha venido haciendo política, digamos, como una de las personas aliadas a la gente de la CICIG, eso explica cómo llega a extremos verdaderamente ridículos con tal de defender lo indefendible. Pero a mí me gustaría seguir analizando el voto razonado de la doctora Dina Ochoa, presidente de la Corte de Constitucionalidad, porque lo considero muy importante para que el pueblo de Guatemala... Doctor, ¿eso quiere decir que esta pobre señora cometió una falsedad, irresponsabilidad? Y para todos los que la vieron y lo han visto en Twitter y se lo retuitean o en Facebook o en redes sociales o por WhatsApp, lo que ella dijo es incorrecto. No solo es incorrecto, es falso. Okay. Y es una manifiesta interferencia de una congresista de Estados Unidos en los asuntos internos de Guatemala. Y de una guatemalteca. Y lo peor es que siendo guatemalteca, eso constituye un delito de traición a su patria natal, a su país natal. No con dolo, sino con ignorancia, porque se nota que no sabe. Sí, mire, pobrecita, ¿verdad? Ella la ponen a hablar y no sabe lo que está diciendo. Pero doctor, ahorita terminemos, pero mire, pues me acaba de llegar un comunicado de la UNE, hablando de los que andan con la camisa levantada. Algunos, no todos, y que conste que me caen bien, pero han actuado traicionando y, bueno, los jueces se van a encargar de ellos. Pongamos el comunicado porque es hablando de los que no saben nada, que están con la camisa levantada y que quieren seguir confundiendo. La bendición de este canal, te lo mandé por WhatsApp, la bendición de este canal es que la cobertura del canal está en Mirna, la bendición de este canal es que llega a todo el país. Pero dijeron unas cosas, Carlos Barreda, bueno, lo puedo entender porque él fue viceministro de Finanzas en época de la UNE, ¿verdad? Y nunca fue mencionado en el caso transurbano, pero ese es un pequeño comercial entre paréntesis. Lo que le quiero leer es el comunicado, doctor, es que usted no lo va a creer. Hay otro de Carlos Barreda.
la Unidad Nacional de la Esperanza, mire, dice, Carlos Barreda, subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, señaló que tiene conocimiento que se intenta hacer una reunión para aprobar un punto resolutivo a favor del presidente. Oiga lo que está hablando. Nosotros como UNE no nos vamos a prestar o asistir a ninguna sesión plenaria que tenga como objetivo aplaudir o apoyar las decisiones que haya tomado el presidente y que la Corte de Constitucionalidad se falló y le indica que es ilegal, dijo Barreda. Él no ha leído el fallo. Carlos Barreda, borre esa información porque quedó muy mal visto. Quedó como que no leyó, sino que solo le dijeron que era a favor de la CICIG y él no leyó la resolución, que dice exhorto. Se echaron un gallo gallina con 40 cabezas, pero no dijeron nada. Así es. Y engañaron a sus fans, como probablemente a gente de la UNE, como Carlos Barreda. Esto es inaudito, pues. Y hay gente que lee esto y lo cree así como lo dijo él. A la gran... Mire, hay personajes que les gusta lucirse como ignorantes, A creo yo. la gran... A la gran... Pero mire, Pero quieren reelegirse. sí. Oh, eso es lo más jodido, se quieren reelegir. Mire, para mí no vale la pena dedicarle tiempo a estas gentes, como Norma Torres y como Barrera. No son gente que tenga credibilidad ni gente que nadie les ponga atención. En la siguiente página de este voto razonado, la 3572, estábamos en la 3571. En el segundo párrafo dice la doctora Dina Ochoa, presidente de la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, considero oportuno señalar que en atención a los principios que rigen el derecho internacional público, la buena fe y la voluntad de las partes tienen como objeto que cada uno de los obligados cumpla con su contraprestación. Es decir, que una parte no puede estar vinculada con la otra permanentemente por una condición resolutoria basada en la aquiescencia resuelta por una Corte Nacional, sobre todo cuando la Corte manda al gobierno de Guatemala a negociar con base en el procedimiento de resolución de controversias. Dicha negociación no se cumple por el silencio de una de las partes. Lo que está diciendo aquí ella es que el gobierno de Guatemala durante 16 meses estuvo pidiéndole al portugués Antonio Guterres que resolvieran los problemas a que daba lugar la aplicación del acuerdo en Guatemala. Estuvo señalándole las violaciones que cometía la CICIG, estuvo señalándole los abusos y acciones delictivas de Iván Velázquez. Y lo primero que dijo era que la CICIG no era parte de la ONU con esa excusa. Y a eso me voy a referir después. Estuvo excusándose de contestar al gobierno de Guatemala acerca de la resolución de sus planteamientos. Repito, dicha negociación no se cumple por el silencio de una de las partes. A consecuencia de ello, observando el contenido del artículo 60 de la Convención de Viena, que es el que acabamos de leer, que establece que una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para darlo por terminado o para suspender su aplicación total o parcialmente, que lo pusimos en pantalla. El presidente de la República dio por finalizado el acuerdo, por lo que tal decisión, insisto, escapa del conocimiento de un tribunal constitucional nacional, pues, en todo caso, de existir alguna controversia o inconformidad, tal situación debe ser dirimida por los órganos jurisdiccionales internacionales. Ese órgano es
la Corte Internacional de Justicia. No voy a interrumpir aquí esto, pero sí me gustaría después poner en pantalla expresamente ese artículo que le da la competencia a la Corte Internacional de Justicia. Sigue el voto razonado. La declaración emitida por el jefe de Estado, a mi juicio, es vinculante, indeleble e irrevocable, ya que el mecanismo de negociación, como reflejo de la política exterior, es una facultad conferida por la Constitución Política de la República. Como consecuencia, un órgano interno como la Corte de Constitucionalidad no puede impedir el trámite de finalización de un acuerdo, ya que ni siquiera la Organización de Naciones Unidas, a través de su secretario general, está realizando los esfuerzos para solventar la situación del incumplimiento del acuerdo en cuestión. Sigue el voto. Aunado a lo anterior, debo precisar que la resolución de la cual disiento es, a mi parecer, ambigua en cuanto a sus efectos, específicamente en cuanto a dejar en suspenso la decisión, que lo comentamos al principio, emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, sin decir cuál es la decisión, sin hacer referencia al acuerdo gubernativo y sin hacer referencia al decir autoridades de Guatemala, ni al presidente, ni a la canciller, ni al Congreso, el último que no tenía nada que ver en el asunto, de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, si sigue. El resaltado es propio, dice, ya que no se especificó cuál es la decisión que se deja en suspenso, ni se individualizaron las autoridades que emitieron tal acto. Y sigue el voto. En ese contexto, estimo imperante mencionar que al ser varias acciones las que se resolvieron, cada amparista objetó actos distintos, y entre ellos se señaló el acto del presidente, la ministra y el Congreso de dar por terminado el acuerdo de creación de la CICIG. El Congreso no lo ha hecho. Al respecto, debo mencionar que todo lo relativo a la actuación de la ministra ocurrió fuera del ámbito territorial del Estado de Guatemala, por lo que una Corte Nacional no puede dejar sin efecto dichos actos, pues escapan del ámbito de su competencia. Además de que estos surtieron efectos de manera inmediata y no pueden revocarse, pues además de la imposibilidad material de suspender el conocimiento que se hizo al secretario general de Naciones Unidas, como ya indiqué, tal situación escapa del ámbito territorial en el que opera el amparo, pues tal situación acaeció en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América. La competencia de la Corte es puramente territorial para el Estado de Guatemala. Y continúa. Además, debo indicar que, por razón de que la decisión contenida en el Acuerdo 2-2019 sigue vigente, que es lo que yo afirmaba al principio de este programa, por razón de que por vía de un amparo es imposible expulsar del ordenamiento jurídico un precepto normativo, considero que su contenido, el del acuerdo, mantiene aún sus efectos jurídicos, por lo que devino inviable que la Corte de Constitucionalidad le haya dado intervención a una comisión inexistente, cuya sede es de conocimiento público, ha sido abandonada por sus colaboradores en atención a la orden presidencial emitida de conformidad con las atribuciones que la Constitución le otorga de manera exclusiva. Y sigue. A mi juicio,
Con la decisión de la cual disiento, se desnaturaliza la garantía constitucional de amparo, pues en lugar de procurar la defensa de los derechos fundamentales, este tribunal adopta de manera alternativa funciones que la misma Constitución Política de la República preceptúa como propias del presidente de la República como jefe de Estado. Ala, les dijo ignorantes. ¿Habrán leído ellos el voto razonado? No les dará vergüenza. Están tan, Es una cátedra. están tan cegados ellos con su Preocupación grande. actividad política y con su lucha ideológica, que se han cegado al punto de que no sé si se dieron cuenta que estaban cometiendo varios delitos contemplados en el Código Penal. Porque no es solo el fallo, son los delitos que cometieron con el fallo. Esa es la razón por la cual ya la Corte Suprema de Justicia trasladó al Congreso el primero de los muchos antejuicios que están planteados ahí contra ellos, por las mismas razones que expresa la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Yo sí quiero referirme un poquito a la competencia de la Corte Internacional de Justicia en esta materia. Y para eso voy a pedir que me pongan en pantalla el artículo primero del protocolo facultativo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y quiero explicar antes lo siguiente. Las relaciones entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas no son relaciones deportivas, no son relaciones sociales, no son relaciones gremiales, son relaciones diplomáticas. Es el único tipo de relaciones que puede haber entre un Estado y una organización internacional. No puede tener ningún otro carácter las relaciones entre Guatemala y la ONU que el de relaciones diplomáticas. Eso creo que ni el más tonto de los tontos lo puede negar. Y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que son las que unen a Guatemala y la ONU, cuando hay una controversia o una diferencia, el único tribunal que tiene competencia para conocerlas es la Corte Internacional de Justicia. Y pongamos por favor en pantalla el protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias. Dice el artículo 1: las controversias originadas por la interpretación o aplicación de la convención, que son las relaciones diplomáticas, se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia, que a este título podrá entender en ellas a demanda de cualquiera de las partes en la controversia que sea parte en el presente protocolo. Entonces, el único tribunal que puede conocer de la controversia entre las relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Organización de Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia, y hay una disposición expresa a ese respecto. Entonces, mira, por donde lo querramos ver, el gobierno de Guatemala ha sido sumamente cuidadoso en el manejo de este asunto. Quizás por eso se tardó tanto el presidente para tomar la decisión. Para hacerlo exageradamente nítido. Así es, estrictamente apegado a la Constitución Política de la República y a las normas del derecho internacional.
tanto a las normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, como a las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Que todo esto lo desconozcan y lo quieran destruir O desvirtuar. los ahora 4 magistrados, porque se les unió desgraciadamente. Neftalí no aguantó el último spin. No aguantó la No presión aguantó el el licenciado último spin, Neftalí Aldana. Qué lamentable, porque ahora se va con Pancho. Había mantenido una Se posición. había mantenido nítido. Una posición de acuerdo con la Constitución y la ley, y a última hora parece que lo convencieron de que se pasara al bando de los malvados. Pero en fin, esa responsabilidad tendrá que Es de cada asumirla quien. y tendrá que deducírsele a él esa responsabilidad. Ahora, me gustaría que habláramos un poquito acerca del antejuicio que ayer la Corte Suprema de Justicia ordenó pasar al Congreso de la República en contra de estos 3 magistrados. Cuando escuché, no se ha hecho pública la resolución todavía. Nadie tiene copia de ella, porque si no, la estaríamos analizando nosotros aquí. Porque aquí analizamos todo. Y todo queda grabado. Y todo queda grabado. Decía el vocero de la Corte Suprema de Justicia, al contestar preguntas que le hacían algunos periodistas que se sentían indignados con la decisión, porque obviamente son de los que tiene comprados la izquierda y que siempre la han defendido. Decía el vocero, cuando le preguntaban cuáles eran los motivos por los cuales se estaba mandando al Congreso del expediente, y él decía, pues miren, el motivo es que la política exterior le corresponde dirigir al presidente de la República. Así lo dice la Constitución, y le citó el artículo 183 literal O. Ese es el motivo. Por cuanto que si le corresponde al presidente, no le corresponde a la Corte de Constitucionalidad, obviamente. De una manera muy contundente y muy sencilla. Les explicó la usurpación de atribuciones, el prevaricato, el abuso de autoridad, la violación a la Constitución. Resoluciones violatorias a la Constitución. Se las explicó de una manera muy sencilla. Y todos se le dejaron venir encima con una serie de preguntas. Pero mire que aquí, que mire que mire que mire. Pero es que las relaciones exteriores las dirige el presidente de la República. ¿Y qué quieren que haga yo si así lo dice la Constitución? Ahora van a querer una Asamblea Nacional Constituyente. Mire, el Congreso de la República lo que tiene que hacer ahorita es convocar a una sesión extraordinaria. Mire, ala, este señor es terco. No, ahí ya no. Ahí ya no. Ah, la gran. Pero ¿qué le pasa? Ala, yo lo entrevisté una vez aquí en Vea Canal, pero no sabía que era así de tenaz. Sí, mire, el abuso del amparo a que se había acostumbrado la izquierda, creo que llegó a su fin. Llegó a su fin. ¿Qué es lo que no quieren que se investigue? Sí, mire, están encubriendo todos los delitos que han cometido. Es que se han recorrido el Código Penal, pero delito por delito, como que hicieran abarcar todos los delitos que contempla, como que hubiera un propósito de no dejar uno fuera, ¿va? Como que era una maratón. Para que no me digan que fallé en alguno. Ala. El artículo 17 de la Ley de Amparo habla del procedimiento del antejuicio en el Congreso. Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón del cargo goce de ese derecho, lo podemos poner en pantalla, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo el proceso por tal razón, que fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia ayer, inhibirse y decir, Congreso, usted tiene asignada constitucionalmente la función de conocer del antejuicio contra los magistrados, aquí se lo mando. Habiéndose recibido los autos
para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria que se celebrará no más de 8 días después de su recepción, iniciará el trámite del asunto. Mire, el Congreso regresa el 14, hoy es 10, dentro de 4 días, y hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, de tal manera que en la próxima sesión ordinaria del Congreso se conocerá del antejuicio. Y a unos estaban diciendo anoche que siempre tratando de desinformar a la población, que como el Congreso estaba de vacaciones, entonces los de la comisión que estaba de turno, que estaba integrada por Arzuaga, Aldames y Alejos, eran los que 3 de ellos iban a integrar la comisión y que como consecuencia ya tenían el voto mayoritario para declarar con lugar el antejuicio, y que se veía que esta era una componenda para burlarse de la ley y de la Constitución y de la ONU y de la CICIG y no sé de quiénes más. Mire, es un absurdo tan grande, y por eso quería leer este artículo, porque el antejuicio lo tiene que conocer el Pleno del Congreso, y es el Pleno del Congreso y no ninguna comisión la que tiene que nombrar a la comisión pesquisidora. Exacto, igual que siempre. Igual que siempre, igual que siempre. Y si el Congreso está de vacaciones, se le convoca a una sesión extraordinaria para conocer el asunto y ya está. Pero ya el lunes regresan, así que eso no es ningún problema. Entonces, aclarado esto, y para no aburrir más a los televidentes, yo creo que hemos explicado suficientemente qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué es lo que hay en el fondo de esto. Entonces, hay una campaña de desinformación, una campaña de desestabilización en la que la izquierda, diferentes individuos de la izquierda, están diciendo que ahora el presidente va a poner estado de sitio y que entonces se va a violar la garantía. ¿Para qué lo va a poner? ¿Para qué lo va a poner? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Es el problema de unas 100 o 200 gentes. Solo de las gentes que se han estado aprovechando de la Y mamando de la teta. Efectivamente. No quieren perder Su estatus. Sí, los privilegios económicos de los que se han apoderado por la fuerza, coaccionando a sus enemigos. Y a sus víctimas. Y para eso han creado toda una serie de víctimas con el objeto incalificable realmente moralmente de destruir no solo a ellos, sino de destruir Guatemala. Pero gracias a Dios aquí habemos patriotas, habemos gente que realmente se ha preocupado de informarse y de informar a todos los guatemaltecos cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí nunca hemos dicho una mentira. Y por eso me gusta poner a la vista de todos los televidentes la prueba documental de lo que hablamos. Sí. Entonces, yo agradezco la atención porque sé que este tipo de cosas a veces suenan muy técnicas, a veces resultan aburridas, pero realmente es ineludible que hagamos referencia exacta y estricta a ellas. Gracias, doctor. Antes de que terminemos, yo les debo dar una noticia que es altamente peligrosa. El día de ayer yo tuiteé, pero yo mandé información de un joven que salió de ingeniero, creo yo, de la Universidad de San Carlos, que según lo visto trabaja muy cercano al presidente, y ahí está la nómina. Ponerlo en pantalla porque estoy hablando de un plan maquiavélico que hay, que él lo externó. Y es el jovencito, no sé si sus padres saben en qué problemas serios está metido su hijo, pero
Si un día uno de los míos está metido en un problema serio, yo soy la primera que quiero estar informada para llamar la atención. Freddy Fernando López Castro, su DPI, su NIT, fecha de nacimiento, es exageradamente joven, pudiese ser mi hijo. Ingeniero de la USAC, lugar de trabajo, este sí ya no es. Vamos a seguir. Él puso unas cuestiones en pantalla, él puso unas de sus cosas en Facebook. Dice, imaginen que en este país si hubiera grupo de terroristas de esos que ponen bombas y demás, creo que los de ultraderecha que andan somatándose el pecho no serían tan brincones como lo son. Pero siguió escribiendo. Imaginen un guardaespaldas huevudo que le meta 3 tiros al presidente por la espalda. Se vale soñar. El joven está mal de la cabeza y él no sabe las consecuencias de lo que escribió y dejó plasmado. Mire qué peligroso. Polo se va a calmar hasta que alguien le dé una buena vergueada, lo veo venir, se lo está buscando. Esto lo escribió el 11 de octubre del 2017. Seguí. Eso no termina ahí. Es el mismo Fer Castro. El de arriba es el mismo de lo otro, mira. Ajá, Fer. Entonces es el mismo. Entonces aquí sacó él, tiene esas fotografías, ¿verdad? No voten por evangélicos, es una trampa. Sigamos. Otra vez Fer, el 26 de agosto del 2017, aquí casual, saludando a mis amigos evangélicos. Sigue, el cuate sigue. Este es otro, Mario Donaldo Ortiz es otro. Ya lo vamos a ver, pero vamos a poner, a ver el último, este joven que puso hace un tiempo la cabeza de este terrorista. Imagínense, es un niño, 11 de septiembre de 2013, mire su nueva foto, como un culto, como que si lo admirase, ¿verdad? Este jovencito es altamente peligroso, pero hay otro de una nómina. Hay otro de una nómina que trabaja muy cercano al presidente y que trabaja hoy día y está asignado a la SAAS. Yo siempre he dicho que la SAAS la maneja la UNE. Recuérdense que Sandra Torres se le ligaba, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa y por haber sido amenazada. Y yo exhorto a Sandra Torres, que está compitiendo para la candidatura, yo le doy mi espacio para que lo venga a mentir. Pero Johnny, que nadie tiene una foto de él, Johnny se dice que era un sicario al servicio de algunos altos miembros de la UNE y era es un exguerrillero porque está vivo. Entonces es peligroso porque venimos a la época de elecciones y la gente tiene que recordar que con el partido UNE inició la introducción de los Zetas en Guatemala, que mandaron a traer Zetas para matar a Juancho León. Hay que recordar las masacres de la época, que mutilaron gentes y escribían con la pierna ensangrentada en paredes. Esa época de terror que ya no vivimos, no podemos olvidar el pasado. Cierro mi paréntesis. Siempre le he dicho al presidente que los enemigos los tiene al lado, no me canso, va a decir la Karina que chinga, la gran P. Se lo hemos cantado. Pero miren, lo hemos cantado. Mario Donaldo Ortiz, la principal, no leo. La principal prueba de que Dios sí existe se olvidó de Guatemala, es que mientras el pueblo ora y reza por justicia y el cese de la criminalidad, recibe de castigo un presidente como Jimmy, rodeado de demonios, un Congreso con el diablo a la cabeza y 157 legiones de demonios para atormentar y desangrar al pueblo. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Sigamos. Y este es un funcionario público Ahí está. que de todas maneras
que venga a mi programa que le pida permiso al PDH, porque ahora de las AAS está asignado a la PDH y anda muy cercano a Jordán Rojas. Ahora vemos la motivación. Históricos pagos de este señor que es 011. Detalle histórico de Mario Donaldo, despacito, Cordón Ortiz. Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, alias SAS. Yo he chingado, rechingado y más chingado, fastidiado, en decir que la SAS la controla la UNE. Estoy cansada, pero ahora está en peligro la vida del señor presidente. Y solo con escribirlo y decirlo, y estando al lado de un alto enemigo del Estado de Derecho de Guatemala, es un traidor peligroso. Seguro. Está incurriendo en un delito, ¿cómo se llama cuando quieren la muerte de un presidente? No, ahí es Magnicidio. El magnicidio, por un lado, pero además hay incitación a la sedición con el otro, las manifestaciones que hizo el anterior son incitación a la sedición, es un delito contemplado en el Código Penal, debiera estar procesados. Bueno, entonces imagínense ustedes que un trabajador de la SAS, que manejan inteligencia, son una Secretaría de Seguridad del Presidente. Presidente, a usted le pido por favor, limpie las cabezas, los traidores los tiene al lado. Y voy a seguir con conocimiento de causa. El FODES, que es del Ministerio del MIDES, que está con una asignación especial para los más vulnerables, que hay que ayudar al pobre, doctor, porque es un mandato bíblico, el que le da al pobre a Dios le presta. Pero no dice que con el dinero de los que contribuyen directa o indirectamente a la economía de este país, estamos obligados a amamantar la campaña política electoral de la UNE. Estoy hablando antes de tiempo y no a destiempo. Por menos, y con conocimiento del TC, deberían de estar investigando. Ya, ahorita. Desde el FODES, no sé quién, no puedo acusar, está proporcionando lámina, cemento, vales de comida a los candidatos del partido UNE. No se vale, o se vale. Delictuoso. Lo estoy, Delictuoso. y de acuerdo a la nueva ley electoral y de partidos políticos, es un delito. Bueno. Pero también está saliendo este tipo de ayuda, lamentablemente, desde un señor que yo conozco, el ministro del MAGA. Desde el MAGA también altos funcionarios y mandos medios están ayudando en todo el país en la campaña política de la UNE. Lo digo con conocimiento de causa. Fiscalía de Asuntos Electorales y Delitos Electorales lo saben, investiguen y denuncien, igual que el TSE. Se acabó. Ya la chingadera del país se acabó. Eso no puede pasar. Después de esta bomba les tengo que dar otra. Resulta ser que a mí me avisan el día que están desocupando como viles ratas cobardes, porque sé que tenían miedo de que los fueran a capturar. O sea, hablo con conocimiento de causa, ¿verdad? No me invento ni madre. Fíjense ustedes que a mí me contaron, tal les digo, a mí me contaron que, yo te voy a mandar el video ahorita, Control, porque aquí no se vale hablar babosada, sino que todo hay que documentarlo.
a mí me llaman y me dicen, mira amiga, fíjate que las cosas, porque comenzaron a aparecer las fotos de que en esos carros de la CICIG, asignados a la CICIG, se estaban llevando documentación que se debería de haber ido con jueces, resguardada. Son documentos de investigación que deberían de estar en el MP, no en ese reducto guerrillero. Se debieron de ir resguardados con todo el aparato de seguridad correspondiente de acuerdo a las leyes guatemaltecas y llevado a la FESI, o a donde doña Consuela ordenara, o en donde por ley corresponde. ¿No te ha llegado el video? Ya te va a llegar. Pero mira, esas son Resulta las ser que aparte que están las fotos control, ponete pilas, de que se ve el marchamo que es del MP, ¿verdad? En la documentación de cuando iban a hacer aquellas que caían como que eran demonios, ¿verdad? Con exceso de fuerza, que es otra parte que hay que deducir responsabilidades, porque los guatemaltecos que lo hicieron están aquí y ellos supieron que violaron la ley, no pueden decir que no. Esos allanamientos ilegales, ok, bueno, los documentos me dicen, no, ese no es, perdón, me equivoqué, ese no es. Los documentos me dicen, ese no es. Los documentos me dicen que se los están llevando a una sede de Naciones Unidas enfrente de Fontavela. Mire qué delicado lo que estoy diciendo. Entonces vine yo y le dije, ¿de verdad estás seguro? Sí, estoy seguro. Entonces le dije, ahorita te voy a mandar el que es, Mirna. Entonces le dije, voy a ir, como yo iba a ir a cubrir la actividad, esa es la sede de la OCNAUR. Yo tomé el video. Entonces yo me doy cuenta, porque me dijeron que ahí estaban, entonces doy todo el recorrido, doy la vuelta a la manzana, y al dar la vuelta a la manzana, mientras hablamos, lo vamos a seguir viendo, resulta ser que hay 4 vehículos. Un pick-up, Toyota Hilux, ustedes lo van a ver, una camioneta dorada con unos aros raros, de mal gusto, pero con esos aros, dorada, Toyota de esas agrícolas, y también está 2 camionetas Tajo, ahorita van a salir, una café o como gris y otra negra, con seguridad, con agentes que se nota que son agentes de seguridad o adscritos a la CICIG o adscritos al MP o de una embajada. Porque me explicaron, gente testiga que estaba en el centro comercial, me explicaron que estos vehículos se quedaron afuera. Ahorita doy la vuelta y viro a la derecha y ya los van a comenzar a ver. Se quedaron afuera porque no cabían los carros de la comunidad internacional ese día que estaban llorando todos, ese día y no cabían los carros del MP y de la CICIG. Ahorita los van a ver. Pero resulta ser que como la gente buena guatemalteca también se indigna, nos deben de dar cuentas qué hacen ellos, si es que es cierto lo que estoy denunciando, con documentos que deberían estar exclusivamente en poder del Ministerio Público. Y voy a seguir en la carga para que usted entienda. Yo amo a los hombres que aman al Eterno o que no lo aman. Yo acabo de recibir un reconocimiento por la Iglesia Católica el día domingo, conjuntamente con otro, en la iglesia del Padre Hugo Estrada. Pero eso no me hace a mí encubrir que me han dicho que documentos que estaban en poder de la CICIG, que debiesen de estar, ahí está el pick-up, mire, allá está la seguridad, ahí está el primer pick-up, ahí está la seguridad, me quedaba del lado izquierdo, mire,
Ahí está la camioneta Toyota con aros de mal gusto. Se me hace que es de alguna de esas que hacen extinción de dominio y que después se quedan. Ahí está el atajo café y ahí está el atajo negro. Allá están los seguridad parqueados que si parados se dieron cuenta. Bueno, esos carros no cupieron para parquearse en el parqueo de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que ese día estaban atolondrados, que seguramente estaban redactando el ilegal e ilegítimo comunicado en donde salieron un montón de banderitas y de loguitos de embajadas, pero que ningún canalla firmó. O sea, ¿saben que si imprimen una firma, pie con jeta a su país, a vivir en 4x4, allá en Europa viven de verdad y no los estoy menospreciando, 4x4 ya es carísimo, jamás como viven aquí en la zona 14. Seguro. Bueno, oigan esto, y este es el nefasto comunicado, ningún traidor a la soberanía guatemalteca, porque eso es lo que son, creyéndose presidentes o reyes o virreyes, todos ellos, de este país, que es independiente y soberano y que hay que respetar, se atrevió a firmar. Cobardes canallas. Y de esos conozco muchos yo. Y aquí los he entrevistado. Pero eso no me hace decirle al pueblo de Guatemala la verdad. Ningún embajador nuestro se atreve a firmar medio comunicado en contra del país receptor, porque sabe debidamente bien el artículo de la Convención de Viena que lo rige, que creo 41. que es el... Vaya. 41. Vaya. Se meten hasta su cancha, se mantienen parados en su estaca y si quieren decir algo, lo hablan con el ministro de Relaciones Exteriores. Así es. Eso dice, de ahí no pasan, vivan la buena vida y se acabó. Porque viven aquí mejor que en su 4x4 de Europa. Sin ofenderlos, pero son funcionarios de 15ª, 5ª o 20. Mire, yo confiaría que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que pedirles un informe a estas embajadas que aparecen ahí acerca de si ellos son realmente los que emitieron eso o no, y si no, que lo desmientan. El hecho de que no lo hayan desmentido es una presunción en contra de ellos. Y yo creo que toda esa gente debe salir del país. Aquí hay que arrancar Mira, a la mala hierba de raíz. Antes de irme, quiero decir... Doctor, que, no he terminado, donde está perdone, la otra parte de la todavía falta que, como dije, preámbulo. He recibido, paso regalada la misa del Padre Hugo Estrada porque me da la gana, ¿verdad? Y le cobro al que me da la gana, porque yo soy iniciativa privada. Pero aquí tenemos más de 11 años de regalar la transmisión del Padre Hugo Estrada. Yo le tengo mucho afecto y respeto al Padre Hugo Estrada. Es un amador del Eterno. Y además Otto estudió en el Don Bosco. Y tercero, me da la gana, ¿no? Sí, el más ofensivo, me da la gana. Y recibí un reconocimiento el domingo, que sale en la misa del Padre Hugo Estrada, y que hay fotos y hay videos, bueno, y aquí está el reconocimiento que nos dan. Pero parte de los documentos se fueron a la ODA. ¡Qué abusives! Es como que partes de esos documentos hubieran ido a la Alianza Evangélica, o como que parte de esos documentos hubieran ido a la sede de la Iglesia Mormona, o como que parte de esos documentos hubieran ido a la sinagoga. No, esos documentos son del Estado de Guatemala. Así es. Debieron de haber sido resguardados y llevados a donde doña Consuelo o el Estado de Derecho dijese en un caso de esos. Y es por una sencilla razón. Quieren seguir chingando. Desde El Salvador están reorganizándose con gente en Guatemala para planear mediáticamente una ofensiva en contra del presidente, así como que se están ahogando, pero me quiero ir sin, vengándome más, pero no me dio tiempo de socar. Están ahogando, pero quieren meter el último arañón y quieren sacar mediáticamente, lo estoy diciendo con antelación, un caso, según ellos, muy fuerte, así como el de las patojas que Edgar Gutiérrez nunca pudo probar. ¿Pero qué?
o en contra del señor vicepresidente, porque no se quieren ir sin dejar su sello. O sea, ya se fueron del país de una manera ilegítima. Según la cabeza estúpida de ellos, pueden operar desde El Salvador. Yo exhorto al gobierno norteamericano y a los gobiernos dignos, hermanos, porque que esta partida de traidores a la patria nuestra que están siendo albergados en la comunidad internacional no quiere decir que así sean sus presidentes o sus primeros ministros. Son los embajadores los que aquí vienen a hacer lo que les da la gana, como cuando nos conquistaron. Eso hace 500, eso hace. ¿Cuánto nos independizamos? En 1821. Eso se acabó, pues. Entonces los exhorto a que se termine y que dejen de violentar la soberanía de este país, que se respeta. Y también exhorto al presidente que ponga las denuncias donde corresponden las Naciones Unidas en contra de Antonio Guterres, porque él, por mucho, se ha creído el presidente soberano de este país y él es un burócrata de turno. No es el presidente del país, ni es el presidente de todo el concierto de naciones que se abriga y se hermana en Naciones Unidas. Me robó parte de lo que yo iba a decir. Primero, creo que el gobierno de Guatemala debe hablar claramente con el gobierno de El Salvador, porque lo que está haciendo el gobierno de El Salvador al albergar a una entidad que ha sido expulsada de Guatemala y que sigue trabajando contra el gobierno de Guatemala no es realmente una buena relación diplomática de un país hermano. El gobierno de El Salvador, con Sánchez Serén, está tratando de minar al gobierno de Guatemala al albergar, al darle cobijo en su territorio a estos individuos. El gobierno de Guatemala debe tomar en ese sentido inmediatamente acciones para pedirle al gobierno de El Salvador que no consienta este tipo de actividades y que los expulse. Segundo, finalmente me he logrado explicar por qué razón el último considerando del acuerdo ONU-Gobierno de Guatemala que creó la CICIG decía que, y aquí lo tengo, la parte considerativa es el último considerando, dice, considerando además que el secretario general y el gobierno de Guatemala han celebrado negociaciones para el establecimiento de la CICIG, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo. Nunca me había logrado explicar por qué había Guterres puesto en este considerando que la CICIG no era un órgano de Estados Unidos. Ahora está claro por qué. Mire, el verdadero jefe de esta organización criminal se llama Antonio Guterres. Él es el capo de esta organización criminal. Eso explica por qué nunca quiso quitar a Velázquez. Eso explica por qué lo sigue teniendo supuestamente como comisionado, aunque ya no exista la comisión. Eso explica por qué desconoce él la notificación que está obligada a las Naciones Unidas a recibir y a darle. Que ya recibió. Que ya recibió, no, pero es que él dice que la rechaza. Eso no lo puede hacer. Un vocero abusivo. Y tú tuiteaste por mí en mi tweet. Un vocero pero no salió él desmintiéndola, o sea que fue con instrucciones de él. Entonces, mire, Antonio Guterres tiene que denunciarla del gobierno en la Comisión de Helsinki, porque es un criminal. Un criminal que ha tenido una banda de delincuentes operando en Guatemala. Y que muy seguramente tiene parte del dinero de las supuestas Seguro, sí. Mire, ese es un gran negocio. Aquí está donde todavía en diciembre del año pasado a la familia Bielman les dicen en una carta de Naciones Unidas, fue el 19 de diciembre, que la CICIG no es parte de Naciones Unidas, está en rojo. Sí. Bueno,
Y aquí está Noticias ONU, urgente el portavoz de CICIG, Matías Ponce. Que chinguen a su madre, pues. Sí. Mire, Y ya que chinguen a la madre que los parió, con el perdón de esas señoras pobrecitas, haber parido un desgraciado tan terco. quiero terminar. Como capo de una organización criminal que había venido operando en Guatemala hasta hace 3 días, Antonio Guterres tiene que ser denunciado ante la Comisión de Helsinki y ante el Consejo de Seguridad de la ONU Sí, por haber dirigido esta organización criminal en Guatemala. sí, tienen que haber responsables. Tienen que haber responsables y el gobierno debe iniciar de inmediato esas denuncias y esas solicitudes. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Así que, doctor, gracias. Un gusto, No Karina. ha terminado. La batalla no ha terminado. No, por supuesto que no. Ah, va. Y la vamos a seguir dando. Aquí falta. Mientras- Falta porque nunca más, Sí. nunca más, ni de iniciativa privada, ni de no iniciativa privada, ni de burócratas, ni de dignatarios, ni de comunidad internacional, nunca más traicionan a la patria. Nunca más. Hay muchos guatemaltecos dignos que no lo vamos a permitir. Mire pues, mire cómo es en Estados Unidos. Sean Richard Christie de McAdoo, Pensilvania, fue visto por última vez en Cumberland, Maryland, el domingo por la noche, conduciendo un vehículo robado según las autoridades. Esto fue el 21 de agosto del 2018 y resulta ser que están buscando a este señor porque amenazó con matar a Trump. Lo mismo se hace aquí. Aquí nadie se cree chistoso. Nadie se cree chistoso, ¿verdad? Que le pregunten cuáles fueron sus motivaciones y que los delitos que haya cometido los sentimos mucho, aunque tenga 27, 28 años, pero los cometió y los dejó plasmados, aunque haya borrado lo que escribió en Facebook. Mire, yo espero que de oficio la fiscal general inicie las actividades para investigar esas denuncias públicas, porque se ha mostrado ella muy activa en ir a investigar cosas que no son de su función, pero sí tengo la esperanza de que doña Consuelo no termine al final siendo un gran desconsuelo para Guatemala. Muy bien. Entonces, gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Gracias a todo ese pueblo lindo que ama al Eterno, que ha estado orando, católicos, evangélicos que hay sopotos 1000 denominaciones, ¿verdad? Católicos también hay como 4 o 5. Aquí ha orado gente mormona, gente testiga de Jehová, ha orado al Eterno judíos. Aquí hemos sido muchos los que hemos orado pidiéndole misericordia al Eterno y podemos decir públicamente que para Él sea la gloria y la honra, que Él ha escuchado el clamor de su pueblo y que seguirá rompiéndole las piernas y expulsando a los faraones de esta tierra. Amén. Amén. No puedo decir Shabbat Shalom porque hasta mañana puedo decir Shabbat Shalom, pero hoy es jueves. Así que bendiciones y sigan en sintonía.